Continuamos con el capítulo 9, ácidos nucleicos, esto es ácido desoxirribonucleico parte 3. Si todavía no has visto el video anterior, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando sobre las histonas y los nucleosomas. Como ya mencioné, en el video anterior estuvimos hablando de histonas y de nucleosomas. En este video vamos a hablar sobre la cromatina, las cromátidas y los cromosomas. Esta fue la imagen con la que terminamos el video anterior. Decíamos que se había formado la cromatina, habíamos usado esta imagen para describirlo. Teníamos que el ADN en su estructura primaria era una cadena polinucleotídica. Esa cadena polinucleotídica se unía o se acoplaba con otra cadena polinucleotídica de forma antiparalela con sentido 5' 3' y 3' 5'. Cada una de estas bases se emparejaban o se unían por el principio de Chargaff a través de puentes de hidrógenos, y esto formaba la estructura de la doble hélice, que tenía grupos fosfatos negativos hacia el exterior y las bases nitrogenadas, que son hidrofóbicas, estaban en el centro. Este ADN comienza a enrollarse o comienza a empaquetarse en las proteínas histónicas, que son proteínas muy positivas, se unen con las cargas negativas que están afuera, que son las cargas negativas de los grupos fosfatos, y lograban crear un elemento llamado nucleosoma. Ese nucleosoma comenzaba a enrollarse sobre sí mismo y conformaba un elemento llamado cromatina. La cromatina se seguía enrollando todavía más y formaba un elemento llamado cromátida, y esto daba lugar al cromosoma. Pues bien, la cromatina se divide en dos, se divide en heterocromatina y en eucromatina. La heterocromatina a su vez se clasifica en heterocromatina constitutiva y en heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva es la que forma a los telómeros y a los centrómeros y por ende al cromosoma, que es básicamente el tipo de cromatina que da lugar a la cromátida. Pero bien, ¿qué es la cromatina? En sí, la cromatina no es más que una fibra densa que está constituida por nucleosomas. El empaquetaje de estas nucleosomas que permite que se cree esta fibra densa está dado tanto por proteínas histónicas como no histónicas. Las proteínas no histónicas son, entre algunas, las lamininas, las proteínas de andamiaje, las polimerasas y las topoisomerasas 2. Básicamente, la cromatina es la base de todos los cromosomas eucarióticos. En este caso estaremos hablando de una heterocromatina constitutiva. Aquí podemos ver en esta imagen cómo cada nucleosoma aproximadamente tiene un diámetro de 10 nanómetros. Un nanómetro se empieza a plegar sobre sí mismo y comienza a crear una fibra densa de 30 nanómetros, que sería el grosor que posee la cromatina. Aquí podemos ver cómo varios nucleosomas comienzan a plegarse y gracias a la proteína histónica H1 logran crear esta especie de estructura que tiene una tendencia a parecerse a un hexágono, y esto facilita el empaquetamiento para poder construir este orden superior, esta fibra de 30 nanómetros que es más gruesa y que posteriormente va a dar lugar a la cromátida y al cromosoma. Entonces la cromatina se divide en eucromatina y se divide en heterocromatina. La eucromatina es una cromatina compacta, es la cromatina que está activa, posee una inmensa cantidad de genes y es muchísimo más abundante que la heterocromatina. Su nivel de organización es mucho mayor y permanece siempre condensada, y aquí la podemos ver. Todo esto blanco es la cromatina en relación a la heterocromatina, que es todo esto que es muy poquito, gracias a que la eucromatina es la que contiene la mayor cantidad de los genes. La heterocromatina es aquella que está inactiva y se encuentra en toda la periferia del núcleo, es la que se tiñe oscuro, aquí la podemos ver, está en toda la periferia y puede ser facultativa o puede ser constitutiva. La heterocromatina facultativa es la que da lugar al corpúsculo de Barr, que es conocido como la cromatina sexual X. Básicamente las células somáticas de las hembras. La heterocromatina facultativa posee la información genética de genes que no se expresan. Varía de célula a célula y posee muy pocos ADN satélites, lo cual hace que sea polimórfica. Este sería el corpúsculo de Barr. Miren dónde están los corpúsculos de Barr. Aquí hay dos. Y mira aquí, esto es un cromosoma XY, esto es un cromosoma XX. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Es una dismorfia en los núcleos interfásicos de mamíferos en función del sexo. Los núcleos femeninos tienen un corpúsculo cromatínico denso, los masculinos no. Aquí lo podemos ver, un corpúsculo cromatínico muy denso en el cromosoma de la mujer. El tamaño de este corpúsculo es de 0,7 a 1 micras y está pegado a la envoltura nuclear, está adosado a la envoltura nuclear. El número de corpúsculos de Barr es igual al número de cromosomas X menos 1. La heterocromatina constitutiva es aquella que carece de información genética, posee muchísimos ADN satélites que son los responsables de su compactación o de su plegamiento. Esto hace que sea
sea altamente polimórfico y que afecte su tamaño. Básicamente la heterocromatina constitutiva es la que forma los telómeros y los centrómeros del cromosoma. ¿Y qué son los telómeros? Los telómeros son el extremo del cromosoma que está formado por partes o segmentos de ADN que no se pueden codificar y su única función es darle estabilidad al cromosoma. O sea, estas puntas de acá se conocen como telómeros. El centrómero va a ser la porción en que las cromátidas, todo esto sería la cromátida, todo esto es la cromátida, estos serían los brazos cortos, estos serían los brazos largos. El centrómero es aquel que, gracias a sus proteínas centroméricas, permiten la unión de las cuatro cromátidas. Esta porción del centrómero es la que interacciona con el uso cromático cuando se da el proceso de la meiosis o de la mitosis. Esto que estamos viendo aquí sería un núcleo. Aquí podemos ver la eucromatina, que sabemos que es la que se colorea de blanco, no se colorea básicamente, está blanca. Y tenemos la heterocromatina, que es la que está hacia la periferia o hacia el núcleo. Esto es un núcleo normal. Aquí vemos la lámina nuclear, aquí vemos la envoltura nuclear, aquí está el retículo endoplasmático rugoso que posee muchos ribosomas. Hay algunas porosidades en el núcleo que permiten que el ARN mensajero recién codificado salga por aquí, y básicamente esto es un núcleo. Esta sería la estructura de un núcleo. Este núcleo es el que posee los 23 pares de cromosomas, o lo que conocemos como el genoma. ¿Pero qué es el cromosoma? El cromosoma básicamente es la estructura máxima del ADN. Todo comienza con una cadena polinucleotídica de desoxirribonucleótidos. Estos desoxirribonucleótidos desencadenan la formación del ADN. Ese ADN comienza a empaquetarse sobre sí mismo y su estructura máxima es el cromosoma. Podemos decir que está formado por 4 cromátidas unidas a través del centrómero, pero a su vez la cromátida está formada por cromatina. Así que básicamente son simplemente bastoncillos que se encuentran en el núcleo, cada uno no mayor a 20 micrómetros, que poseen telómeros, centrómeros y vienen en pares, porque son 23 pares. Cada uno tiene su homólogo, por eso la carga genética se dice que es diploidea. Esto que estamos viendo aquí son los 23 pares de cromosomas. Así es exactamente como luce cada uno de los cromosomas. Como podemos observar, cada uno viene en pares y hay 23 pares. Cada cromosoma tiene una función específica, una función única, y almacena un tipo de información diferente del individuo. Esta imagen la quería compartir con ustedes. Es la famosa imagen 51, la fotografía 51 tomada por Rosalind Franklin en 1952. Esta fotografía fue la que desencadenó la estructura del ADN. El modelo que conocemos hoy en día, que es el modelo de la doble hélice, fue posible únicamente gracias a esta fotografía de Rosalind Franklin. Eso es una historia bastante larga, científica, nada conmovedora, bastante difícil de recordar e importante de aprender. Gracias a esta fotografía, hoy por hoy tenemos un modelo de la doble hélice del ADN. Bien, este fue todo el video de hoy. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale like a este video, compártelo con tus compañeros de la universidad. No olvides seguirme en mi red social, Bioquímica de Pastor. Visita mi página web, bioquimicadepastor.com. Allí vas a encontrar guías que son de compra. Puedes adquirir la guía de ácidos nucleicos. Allí está para que la descargues, la puedes comprar. Tenemos mucho material que es gratuito, otro es de compra. Entra a bioquimicadepastor.com. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. Muchas gracias por ver este video.